Vamos a empezar hablando de sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Entonces, antes, jóvenes, los problemas de electromagnetismo, cualquier problema, ya sea de electromagnetismo u otra materia, son independientes de un sistema de coordenadas, ¿ya? Entonces, pero muchas veces un problema específico requiere trabajar en un sistema de coordenadas que se adecue al tipo de problema, a la simetría del problema, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un problema con simetría rectangular, entonces tendríamos que utilizar coordenadas rectangulares, en este caso, las coordenadas cartesianas, ¿sí? Si tenemos un problema con simetría cilíndrica, entonces tendríamos que utilizar el sistema de coordenadas cilíndricas, ¿no? De la misma manera, si tenemos un problema con simetría esférica, tendríamos que utilizar coordenadas esféricas, ¿no? Entonces va a depender del tipo de problema que tengamos que resolver, jóvenes, ¿sí? Entonces, como les decía, vamos a empezar con el sistema de coordenadas cartesianas. ¿Sí? ¿Cuáles son las coordenadas cartesianas? X, Y, Z, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si tenemos nuestro sistema de referencias X, Y y Z, ¿sí? Ahí tenemos la dirección X, la dirección Y y Z respectivamente, ¿sí? ¿Sí? Los vectores que nos dan las direcciones son los vectores unitarios que vimos el día de ayer, ¿sí? Acá está el vector. Vamos a utilizar la siguiente notación para los vectores unitarios, ¿sí? A sub X es el vector unitario en la dirección X, ¿sí? Perdón, este sería A sub Z, ¿no? Ya, A sub Z. El vector unitario que nos da la dirección del eje Y sería A sub Y, ¿sí? Y de la misma manera, el vector unitario que nos da la dirección del eje X es el vector A sub X, ¿ya? Entonces, las tres direcciones acá, jóvenes, son perpendiculares, ¿ya? Entonces, eso significa que el producto escalar entre el vector unitario AX y el vector unitario AY, ¿cuánto es? Son dos vectores unitarios perpendiculares, ¿sí? No existe producto escalar entre los vectores. Entonces, si recordamos, por definición, el producto escalar de dos vectores es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector, 1 por 1 por el coseno del ángulo que forma, ¿no? Pongamos que el ángulo que forman es alfa. Pero como son perpendiculares, alfa es igual a pi medios, ¿sí? Entonces, coseno de pi medios es igual a 0, ¿no? 0, ¿sí? Entonces, de la misma forma, si hallamos el producto escalar entre el vector a sub x, por ejemplo, y el vector a sub z, ¿sí? También nos dará igual a 0. Son también perpendiculares, ¿no? O el vector
A sub y AZ también nos va a dar igual a 0. ¿Sí? No existe producto escalar entre dichos vectores. ¿Ya? Ya. Producto escalar. ¿Sí? Ahora veamos qué pasa con el producto vectorial entre estos vectores. ¿Sí? Ya, empecemos con los vectores AX y AY, ¿no? A sub X, cruz, A sub Y, por definición, en este caso va a ser igual a ¿qué? ¿Ya? Entonces, la magnitud de este producto es vectorial, es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que forma, ¿no? Pero simplemente el producto cruz me va a dar otro vector, ¿no? Otro vector. Entonces, si utilizamos la regla de la mano derecha y dirigimos los dedos de la mano derecha en la dirección X y cruzamos hacia la dirección Y, ¿sí? Entonces, la dirección del pulgar nos da la dirección del vector resultante, ¿ya? Entonces, en este caso, el vector resultante acá sería el vector unitario a sub z, ¿cierto? Esto pueden verificar ustedes, ¿sí? Ahora, si realizamos el producto vectorial entre a sub y a sub z, ¿qué vector me va a dar? A ver, realicen esa operación. Ahora dirigen en la dirección Y los dedos de la mano derecha y doblan hacia la dirección Z. La dirección del pulgar nos da la dirección del vector resultante. ¿Cuál es esa dirección? X. Exactamente, ¿no? Es la dirección del vector unitario a sub x, ¿sí? Ahora nos falta el producto cruz entre a sub z y a x, ¿verdad? Ya. En este caso, a z a x me va a dar la dirección y, ¿sí? Entonces, el vector resultante acá va a ser a sub y, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el álgebra de los vectores unitarios en el sistema de coordenadas cartesianas. ¿Sí? Ahora veamos cómo expresar el diferencial de elemento en este sistema de coordenadas. ¿Ya? Entonces, nuevamente voy a dibujar el sistema de coordenadas. Diferencial de elemento o diferencial de longitud. En coordenadas
cartesianas. ¿Sí? Entonces, tenemos lo siguiente. Ahí tenemos el sistema de coordenadas, X, Y, Z. ¿Sí? Entonces tenemos acá un diferencial de longitud. Podría ser, por ejemplo, una parte de un alambre cuya área de sección transversal es uniforme, ¿sí? Entonces tengo acá el alambre, ¿sí? Bueno, en la figura no parece constante el área de sección transversal, ¿verdad? Pero vamos a suponer que es constante, ¿ya? Esto es falla de pulso simplemente, jóvenes, ¿ya? A ver, voy a tratar de mejorar. Ya, ahí está, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar una parte diferencial de este cilindro o de este alambre, ¿ya? Entonces, eh, si el diámetro del alambre, jóvenes, si el diámetro del alambre es despreciable frente a la longitud del alambre, o sea, vale decir, si el diámetro es mucho menor a la longitud del alambre, entonces en ese caso estamos con un problema unidimensional, ¿sí? Ya, estamos con un problema unidimensional. Pero como estamos en un sistema 3D, ¿sí? Entonces, este alambre podría estar a lo largo de cualquier dirección, o sea, podría tener inclusive las tres componentes, ¿no? La componente X, Y y Z, ¿sí? Entonces, acá vamos a tomar un pequeño pedazo del alambre, un diferencial de longitud, ahí está, ¿sí? Este es mi diferencial de longitud, lo voy a marcar, ¿sí? Entonces, este diferencial de longitud es un vector en realidad, ¿sí? Yo puedo definir el sentido de este vector, ¿ya? Por ejemplo, si este alambre estuviera conduciendo una corriente eléctrica, entonces es conveniente definir el sentido de este vector en el sentido de movimiento de los portadores de carga, ¿ya? Entonces, más adelante ya veremos cómo escoger el sentido del diferencial de longitud, ¿no? Entonces, este es un vector diferencial de L, ¿ya? Diferencial de L. Entonces, jóvenes, el diferencial de longitud en este sistema de coordenadas va a ser igual a ¿qué? Va a tener su componente, en general, va a tener las tres componentes, ¿no? Entonces va a tener su componente en la dirección X, diferencial de X, multiplicado por el vector unitario que me da la dirección X, ¿sí? No nos olvidemos que acá están los vectores unitarios, ¿sí? Acá está el vector unitario AY y acá está el vector unitario AZ, ¿cierto? Entonces esto será igual de X a X, ¿sí? Más diferencial de Y a sub Y más diferencial de Z a sub Z, ¿sí? Entonces, como pueden observar, jóvenes, el diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z son cantidades escalares, no son vectores, ¿no? Gráficamente, ¿cómo podríamos visualizar estas tres componentes, ¿no? ¿Sí? Entonces, primero lo que se hace, jóvenes, es proyectar
la sombra, o sea, perpendicularmente, ¿no? La sombra del alambre sobre el plano X y Y, ¿sí? Y luego se proyecta sobre el eje X y sobre el eje Y, ¿no? Y de esa forma se hallan las componentes, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿No hay preguntas? Ya. Si no hay preguntas, entonces continuamos. Ahora veamos el diferencial de superficie en coordenadas cartesianas, ¿sí? Este es el diferencial de longitud. ¿Cómo sería el diferencial de superficie? ¿Sí? Diferencial de superficie. Diferencial de superficie en coordenadas cartesianas. ¿Sí? Ya. Entonces, jóvenes, acá dibujamos el sistema de coordenadas rectangulares, en este caso X, Y y Z, ¿verdad? Ahí está. X, Y y Z. ¿Sí? Ya, los vectores unitarios se sobreentiende que están en las tres direcciones, ¿no? Bueno, cuando vamos a tener un diferencial de superficie, por ejemplo, cuando tenemos la distribución de alguna cantidad física sobre una superficie, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en una lámina metálica. Puede ser una lámina de aluminio, de cobre, etcétera, ¿no? Entonces voy a dibujar acá una lámina. Una lámina está en dos dimensiones, ¿no? Ya. Ahí tenemos la lámina. ¿Por qué decimos que está en dos dimensiones? Porque el espesor de la lámina es prácticamente despreciable frente a los lados de la lámina. O sea, si este es el espesor y este es el lado A y este es el lado B, entonces el espesor es mucho menor, ya sea tanto a A como a B. ¿Ya? Esa es la condición. Entonces estamos con un problema en dos dimensiones. Acá la superficie obviamente es en dos dimensiones, ¿no? Ya para que no haya confusión, jóvenes, cuando dije acá tres dimensiones me refería al sistema de coordenadas, pero el problema, este problema de acá, está en una dimensión. Ya tiene que estar claro. Y este problema de acá está en dos dimensiones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo dibujamos el diferencial de superficie? ¿Ya? ¿Cómo dibujamos el diferencial de superficie en este caso? ¿Sí? Voy a tomar otro color. ¿Sí?
Fíjense, la simetría del objeto es rectangular, ¿verdad? Entonces, de entrada tengo que darme cuenta que las coordenadas adecuadas para resolver el problema es las coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, acá mi diferencial de superficie va a ser también una superficie rectangular, ¿verdad? Ahí está. Ahí está mi diferencial de superficie. ¿Ya? Si esta superficie es paralelo al plano XY, ¿sí? Como se ve en la figura, no necesariamente va a ser paralelo, pero este sería un caso especial, digamos. Si es paralelo, entonces este lado sería diferencial de Y y este sería diferencial de X, ¿sí? Pero en general, jóvenes, no siempre va a estar paralelo al plano XY o paralelo al plano YZ o XZ, ¿no? Entonces va a tener cualquier inclinación, ¿ya? Entonces, pero para este ejemplo vamos a suponer que está paralelo al plano XY. Por lo tanto, el diferencial de superficie, en este caso, la magnitud en realidad del diferencial de superficie va a ser igual a dx por dy, ¿no? Dx por dy, ¿sí? El producto de los dos lados, ¿sí? Y como vector, en este caso especial, jóvenes, ¿cómo sería? Diferencial de S como vector va a ser igual a ¿qué? ¿No? Si es paralelo al plano X y Y, entonces el vector superficie o el diferencial de superficie es paralelo al eje Z. Ahí está el diferencial de S, ¿no? Entonces, como vector, tendría que escribir de la siguiente manera. Diferencial de X por diferencial de Y por AZ, perdón. AZ, ¿sí? Ahí está. Preguntas hasta aquí, jóvenes. ¿No hay preguntas, jóvenes? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, seguimos avanzando. Ahora veamos diferencial de volumen en coordenadas cartesianas. Diferencial de volumen en coordenadas cartesianas. Nuevamente estamos en un sistema de coordenadas X y Z. ¿Sí? Bueno, en este caso tendríamos una simetría, vamos a tener también una simetría rectangular, ¿no? ¿Ya? Entonces voy a dibujar el objeto de esta manera, donde ningún lado del objeto es despreciable, ¿no? Ahí está, ¿no? En general los lados van a ser diferentes.
¿Sí? Supongamos que este lado es el lado A, este es el lado B y C. ¿Sí? Entonces, el diferencial de volumen, el volumen, jóvenes, es una cantidad escalar, no es vector. ¿Ya? Entonces, el diferencial de volumen en este caso va a ser igual a ¿qué? Acá tenemos que dibujarnos el diferencial de volumen de acuerdo a la forma del objeto, ¿verdad? Entonces va a ser otro, va a tener esta forma, ¿verdad? Ahí está, nuestro diferencial de volumen. Sí, va a tener sus tres lados, ¿no? La altura, su altura va a ser diferencial de Z, ¿sí? Acá este sería diferencial de X y diferencial de Y, ¿cierto? Entonces, el volumen del diferencial de elemento va a ser igual a diferencial de X por diferencial de Y diferencial de Z, ¿sí? Sí, simple, ¿verdad? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Hay preguntas, jóvenes? ¿No? No hay, ¿no? Ya. Entonces, básicamente eso es en coordenadas cartesianas, jóvenes, ¿no? Ahora veamos sistema de coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Entonces, las coordenadas cilíndricas, jóvenes, siempre se pueden expresar en términos de las coordenadas base, que son las coordenadas cartesianas, X y Z. Entonces acá, de la misma forma, voy a tener las coordenadas cartesianas, ¿ya? Siempre voy a tener el sistema de coordenadas, ¿no? X, Y y Z, ¿sí? Entonces, ¿qué variables utilizamos en las coordenadas cilíndricas? ¿Ya? Una variable que es la variable que me da la dirección radial, ¿sí? Vamos a utilizar R minúscula. Otra variable que me da la dirección angular. En este caso vamos a utilizar la variable phi. Y la otra variable es la altura, ¿no? Que sería la variable z, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nos encontramos en algún punto de este espacio 3D, supongamos este punto P, de coordenadas R, phi y z, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían sus componentes R, phi y z de este punto? ¿Ya? Entonces, la forma de llegar en coordenadas cilíndricas desde el origen hasta este punto es la siguiente, jóvenes. Primeramente nos desplazamos a lo largo del eje X, una distancia R, ¿sí? Y luego
nos desplazamos un ángulo phi en la dirección hacia el eje Y. ¿Sí? Entonces vamos a llegar más o menos por acá. Ahí. ¿Sí? Primero nos hemos movido una distancia R, luego nos hemos desplazado un ángulo phi. ¿Sí? Y finalmente nos elevamos una altura Z hasta llegar al punto. ¿Sí? Ahí está la coordenada Z. ¿Sí? Ya, entonces esa es la forma de ubicar un punto en coordenadas cilíndricas, ¿no? Por si acaso, esta es la tarea. Ya, los que no tienen pueden sacar una foto de la tarea de ayer, ¿no? ¿Ya? Listo, entonces, a ver, jóvenes, acá posiblemente me haya pasado por alto esta parte, ¿ya? ¿Cómo ubicar un punto del espacio con coordenadas cartesianas? ¿Ya? Entonces, lo que faltó es detalle. Supongamos este punto de acá, ¿no? Este de acá. Punto P, cuyas coordenadas son X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma de llegar a este punto? Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Primero nos desplazamos a lo largo del eje X, ¿sí? Luego nos desplazamos a lo largo del eje Y, ¿sí? Entonces voy a hacer lo siguiente acá. Nos desplazamos así. Luego a lo largo del eje Y, ¿sí? Y finalmente nos elevamos la altura Z, ¿verdad? Ahí está. ¿Ya? Ya. Entonces, esta sería la coordenada X, la coordenada Y la coordenada Z. ¿No? Eso creo que faltaba, jóvenes. Ya. Continuamos entonces. Ahora veamos el diferencial de los diferenciales de elemento en el sistema de coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Un momentito. Bueno, entonces acá aparecen, aparte de los tres vectores unitarios que nos dan las tres direcciones X, Y y Z, otros tres vectores unitarios, ¿ya? Entonces voy a dibujar nuevamente acá sistema de coordenadas cartesianas, ¿ya?
Entonces tenemos acá el punto, ¿sí? Donde sus componentes son las siguientes, ¿no? Este es el ángulo phi, este es R y este es Z, ¿sí? Entonces, ¿dónde están los vectores unitarios? Que nos da la dirección R, la dirección phi y la dirección Z, ¿no? La dirección Z ya sabemos dónde está, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la dirección R. El vector unitario que nos da la dirección R, obviamente va a estar en la dirección del vector R, o sea, acá. Ahí está el vector unitario A sub R, ¿ya? ¿Dónde está el vector unitario A sub phi? Es la dirección angular, ¿no? Ya, entonces acá va a estar. Ahí. Ahí está el vector unitario A sub phi. ¿Y dónde está el vector unitario AZ? Acá. AZ. ¿Sí? Entonces, jóvenes, si tomamos este sistema de coordenadas de vectores unitarios y trasladamos al punto P, ¿ya? Lo único que voy a hacer es trasladar acá, ¿ya? Entonces, ahí está la dirección A phi, ¿sí? Acá está la dirección AR y acá está la dirección AZ, ¿sí? Ahí están los tres vectores unitarios jóvenes en coordenadas cilíndricas, ¿ya? ¿Cómo son estos tres vectores unitarios? Son variables, son constantes, ¿ya? Son también perpendiculares, al igual que los vectores unitarios a, x, y y z, ¿ya? Son perpendiculares entre sí. Pero ahora les hago la pregunta, ¿son constantes o son variables estos vectores unitarios? ¿Qué dicen, jóvenes? En el caso de los vectores unitarios, a, x, y y z, dijimos el día de ayer que son constantes en dirección, en sentido y en tamaño, ¿no? O sea, va a depender únicamente de cómo nosotros vamos a, o dónde vamos a ubicar nuestro sistema de referencias X, Y Z. Una vez que definamos, ya están definidos los tres vectores unitarios, ¿no? ¿No? Pero en el caso de coordenadas cilíndricas no es lo mismo, jóvenes. Acá voy a remarcar el vector unitario AX, AY, AZ son constantes. Vectores constantes. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué dicen, jóvenes? ¿Cómo son estos tres vectores unitarios? ¿Son constantes? ¿Son variables? Ya. Continuemos entonces. En la siguiente vamos a responder si son variables o son constantes. ¿Ya?
Ejemplo. Problema con simetría cilíndrica. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro sistema de coordenadas, la base, ¿no?, de nuestro sistema de coordenadas, que es X, Y y Z. Siempre va a estar presente. ¿Ya? Ya, entonces, supongamos que tenemos un cilindro hueco, ¿ya? En realidad, un cascarón cilíndrico, ¿ya? Donde el espesor del cilindro es despreciable, ¿no? ¿Ya? Entonces voy a dibujar el cascarón cilíndrico, cuyo eje está en la dirección del eje Z, ¿ya? Entonces, eso es importante. Ya, ahí está el cilindro, ¿sí? Ahí, ¿sí? Con una altura H y un diámetro D. Diámetro D, ¿sí? Entonces, si queremos hallar, por ejemplo, la superficie total del cascarón cilíndrico, ¿sí? Entonces tendríamos esta parte de la superficie, ¿no? La superficie lateral del cilindro, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, en este caso, indudablemente tendríamos que utilizar coordenadas cilíndricas para hallar la superficie. ¿Sí? Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Primero, construir el diferencial de superficie. ¿Ya? ¿Por qué no diferencial de longitud? Porque el diámetro no es despreciable frente a la altura. Entonces, en ese caso no podemos hallar diferencial de longitud, sino diferencial de superficie. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es construir el diferencial de superficie. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos desplazamos una distancia R a lo largo del eje X, luego nos desplazamos a lo largo del ángulo. Vamos a llegar ¿dónde? Vamos a llegar a este punto, luego nos movemos una altura Z, ¿sí?, hasta al punto donde queremos llegar, hasta este punto, ¿sí? Este es R, el ángulo es Φ, ¿sí? Bueno, esto parece R, ¿no? Y este sería Z, ¿sí? Entonces, ¿cómo construimos el diferencial de superficie? Hasta este momento solamente hemos ubicado el punto. Entonces tenemos que hacer lo siguiente, jóvenes. Cortamos, ¿sí? Hacemos un corte del cilindro que pase a través del punto, ¿sí? Y luego nos desplazamos una altura diferencial de Z,
y nuevamente realizamos un corte del cilindro, del cascarón cilíndrico, ¿no? Entonces acá ya tenemos nuestro diferencial de superficie. Ahí está, ¿sí? ¿Sí? Entonces, tenemos el diferencial de superficie, pero ¿cuáles son las longitudes de este diferencial de superficie? Acá tenemos ya la altura, ¿no? Que es diferencial de z, pero acá tenemos un arco, jóvenes, un arco. Entonces, este arco, ¿a qué va a ser igual? Ahí trazamos los radiales, ¿sí? Entonces, si este es el ángulo phi, este va a ser diferencial de phi, ¿no? Diferencial de phi. Y acá tenemos este mismo ángulo que es diferencial de phi, ¿sí? Este también es diferencial de phi. Entonces, jóvenes, ¿a qué es igual el diferencial de superficie? Diferencial de superficie en coordenadas cilíndricas. Primero, la magnitud, ¿ya? Luego vamos a escribir como vector. ¿A qué es igual la magnitud de diferencial de S? Es multiplicar uno de los lados por el otro lado, ¿no? Uno de los lados, la altura es diferencial de Z. Ahí no hay ningún problema, ¿no? Un momento, por favor, está actualizando, me parece. Ya, ya. Me parece que necesito un descanso. Ya. Diferencial de Z por. Acá tenemos un arco, jóvenes. Aquí es igual este arco. Como estamos sobre la superficie del cascarón cilíndrico, este también es R, ¿no? Si este es R, este también es R. Entonces acá voy a dibujar acá abajo el área de sección transversal del cascarón cilíndrico. Ya no se ve muy bien, ¿verdad? Esto es R, esto es R, este ángulo es diferencial de phi. Entonces, aquí es igual este arco. Este arco aquí es igual, jóvenes. R por d phi, ¿no? Entonces, este arco va a ser igual a ¿qué? R por diferencial del ángulo. Entonces, R por diferencial de phi. ¿Sí? Y como vector, jóvenes, ¿cómo sería? Diferencial de S igual, vamos a ordenar un poquito, R, diferencial de phi, diferencial de Z. ¿En qué dirección está el vector diferencial de S? Va a estar en la dirección radial, ¿no? Sí, acá está, en esta dirección está el vector de S. Sí, entonces acá simplemente habría que multiplicar el vector unitario a sub R, ¿no? Sí, ahí está. ¿Sí? Ahora, si queremos hallar la superficie total, jóvenes, ¿qué tendríamos que hacer? Ya han llevado cálculo, ¿no? Cálculo de volúmenes, de superficies, ¿no? ¿Sí? ¿Están despiertos, jóvenes? ¿Están ahí? Sí, Ya, jóvenes, entonces díganme, ¿cómo hallamos la superficie total del cascarón cilíndrico? integrando. Excelente, integrando, ¿ya? Entonces, para mañana, jóvenes, o mejor dicho, para el lunes, ustedes me tienen que hallar la superficie total, ¿ya?
teniendo como dato la altura del cilindro H y el diámetro del cilindro D. ¿Ya? Entonces, cito sería su tareita de clase para la siguiente clase, jóvenes, para el lunes. ¿Estamos? Sí, Sí, que está bien. Ya, Y listo, jóvenes. Sí, los si tienen datos. preguntas, jóvenes, aprovechen. Inge, ¿no puedes, subir el video de la anterior clase? Sí, sí, voy a subir, jóvenes. Voy a subir el de la anterior clase y de esta clase, ¿ya? Ya está, gracias. Ya, listo, jóvenes. Entonces, nos vemos. Inge, perdón que le moleste. ¿Será que podría repetir cuál es la tarea? La tarea es hallar la superficie del cascarón cilíndrico, o sea, la superficie total, ¿no? Acá hemos dibujado el diferencial de superficie. Entonces, la tarea es hallar la superficie total, ¿ya? Por si acaso, esta parte Gracias. del cilindro es hueco, ¿no? Acá no hay materia, ¿ya? Simplemente es la superficie lateral, ¿sí? Gracias, Inge. Ya, listo, jóvenes. Entonces, Es una consultita. La tarea la teníamos que expresar en coordenadas cilíndricas, ¿no ve? exactamente, ¿no? En coordenadas cilíndricas. Si se van a meter a resolver en coordenadas cartesianas, jóvenes, o sea, van a tener problemas, ya que el problema tiene simetría cilíndrica porque es un cascarón cilíndrico, entonces las coordenadas adecuadas para resolver este problema son justamente las coordenadas cilíndricas, ¿ya? Está bien, Inge, gracias. Listo, jóvenes. Quedamos aquí entonces.